funcionan. ¿Están los micros encendidos? Parece que sí. Sí. ¿Funciona? Sí. Bueno, parece que nos han contraprogramado en esta guerra de las audiencias. No, esto... Pilar. Dime. Ya, ahora. Prueba. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, como siempre, amigos de Alberti. Gracias, Lola, una vez más por invitarnos a tu librería, a Iñaki, a Ana, a todos los que hacéis Alberti y esta maravilla que es venir aquí a presentar libros y más con una librería llena maravillosamente. Fíjate, hasta atrás estoy viendo gente por las escaleras. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como os digo, parece que estamos sufriendo en la guerra mediática, hemos sido contraprogramados. Cuéntanos, Servando. Pues como sabéis, ¿a quién esperamos? Tiene que ver con los siervos. O sea, a ver, en la secuencia es la siguiente, ¿no? A Broncano, Pablo Moto le roba un invitado. Pero y a nosotros... un motociclista, no sé qué, ¿no? Es que no, la verdad que no lo sé, no lo sé. Yo vi los siervos, vi a Raúl Simas, no sé quién era el otro. Pero es que a Broncano nos ha robado... A ver, nos ha robado Biznaga, pero a lo mejor ya en la última hora, ¿eh? O sea que sería algo maravilloso porque me han escrito ahora y están terminando de grabar en directo en La Revuelta ahora. O sea, a las 7 y poco, con lo cual sería glorioso que entrasen por ahí. Sería increíble que estuviera preparado y yo dijera eso y entrasen. Cantando Madrid nos pertenece, ¿no? Sería algo inolvidable para todo el mundo, ¿no? Sería aquel día que estábamos en Alberti y entraron Biznaga cantando Madrid nos pertenece, pero me da que no va a pasar. Pero a lo mejor sí, quién sabe, hay que creer en milagros. Emma Goldman decía de Madrid, la ciudad de los milagros. Claro, y si no sabemos alguna, no sé yo. Claro. Humildemente yo soy la editora, no pensaba cantar, pero pues hablar con Servando es probablemente la segunda cosa que más me gusta del mundo, así que encantada de estar aquí para hablar de Fuego Cercada, que es un libro que da mucha conversación, y si llega Biznaga cantando pues nos callamos todos y ya está, y que nos expliquen. Así que nada, nunca mejor dicho, yo esto no lo había dicho nunca, problemas del directo. En cualquier caso, el libro de Servando de Fuego Cercada se ha publicado hace unos pocos días y habla de Madrid, Servando, habla de ti, habla de un señor que desapareció. ¿De qué habla tu libro? ¿Quieres que empecemos por ahí? Ya, por dejar las cosas claras. Venga, sí. Habla realmente de lo que debería estar aquí ahora mismo Biznaga, del Madrid nos pertenece, ¿no? Porque cuando yo empecé a escribir, y realmente fue escribir caminando, o caminando escribiendo, casi como si fuera una especie de terapia, porque sabéis que, como dijo Ian Sinclair, caminar es magia defensiva, ¿no? Sinclair dice que cuando se camina o se nada en el mar, él dice, volvemos al líquido amniótico y caminando, ¿no? Volvemos a algo que yo creo que todos entendemos, ¿no? Y entonces cuando empecé a caminar y a escribir, y Pilar conduciéndome en ese camino, ¿no? Porque he empezado fatal, no he dado los agradecimientos. O sea, Pilar Álvarez, directora de Alianza, Teresa, que está por ahí, que la editora, mira, ahí está, un aplauso también a Teresa, que está ahí. O sea, a ver, es que además, Teresa es la culpable del título, además, del título de Fuego Cercada, o sea, de hecho, yo creo que yo cuando me dio la gran oportunidad Alianza de publicar en su sello, yo iba pensando, bueno, tengo que transmitirles tranquilidad, porque no voy a ser, porque no solamente llegaba como autor, sino como editor, o sea, no te voy a volver loca, pero ha sido todo fenomenal, de verdad, ¿no? La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Sí, o sea, no solo tengo... Yo tengo la sensación de que Servando quería escribir realmente una enciclopedia de Madrid y no sabía cómo hacerlo, porque aquí no dejaban de aparecer unos archivos de fotos impresionantes. Teresa, que ha sido realmente, Teresa Rodríguez ha sido la editora que ha estado al lado de Servando en el proceso, me decía, parece que vamos por 70 y tantas fotos, parece que vamos por 98, parece que vamos por 120. ¿Cuántas han sido al final? O sea, esto es una enciclopedia casi, pues un montón. ¿no? De hecho, os he traído una cosita muy curiosa. Aquí, esto es todo empieza aquí. Todo empieza con este álbum de 1910, que es real, que es el álbum de José Ribalta Camós. Y de hecho, lo voy a tener aquí luego por si queréis ojearlo, ¿no? Este álbum, ¿no? Sí. Bueno, tampoco hay que contar mucho porque son las fotografías que aparecen en el libro. Son estas fotografías maravillosas alrededor de 1902 y son las fotografías que se reproducen ahí. En este libro de tapas verdes que se me está cayendo, el otro día me quedé con la hoja en la mano.
Y cuando digo que Madrid nos pertenece, ¿a quién pertenece Madrid? Para mí pertenece Madrid cuando yo inicié un día a las 7 menos 5 miré, me acuerdo la noche anterior miré a qué hora amanecía y a las 7 menos 5 yo estaba en el kilómetro cero. El lugar en el que yo comienzo a andar no es exactamente el kilómetro cero, es en la calle de la Cruz, porque en 1869 se produce algo que me parece maravilloso, y es que Henry Morton Stanley, el explorador, el legendario explorador que está siendo corresponsal en Madrid, del New York Herald, recibe el famoso telegrama en el que se le dice que vaya a París. Cuando llega a París, le dice, hay que ir a buscar al doctor Livingstone, ¿no? A las fuentes del Nilo. Entonces, el hecho de yo encontrarme ahí y que empezase a pasar las cosas que siempre pasan cuando la atención está bien dirigida. Creo que tenemos un problema de atención, de la mirada, ¿no? Nuestra mirada, muchas veces señalamos la luna y miramos el dedo. Cuando la atención está concentrada en un lugar o en una persona, todos lo conocemos con la persona amada, con el enamoramiento, que es un acto mágico indiscutible, suceden cosas. Yo me acuerdo de estar ahí, delante de la casa donde Henry Morton Stanley en 1869 recibe ese telegrama y empieza a buscar las fuentes del Nilo, del doctor Livingstone, que no quería volver, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Él estaba súper a gusto, normal, ¿no? De pronto me acuerdo que estaba allí delante y pasó de pronto una carreta de un porteador llevando algo, ¿no? Y la marca de la no sé cómo decirlo, de la carretilla era Stanley, ¿no? Y entonces empiezo a andar trazando y previamente trazado una línea perpendicular hacia el norte que atraviesa toda la ciudad. No es fácil conseguir un mapa que llegue hasta el final de la ciudad. Yo he traído el mapa que utilicé y que abría y cerraba continuamente y está totalmente despedazado. Yo trazo una línea perpendicular, ahora lo voy a abrir. Una línea perpendicular que empieza aquí y sale de la ciudad. Sale de la ciudad. Hacia el norte. Sí. Hacia el norte, exactamente hacia el norte, ¿no? Y ¿por qué no hacia el sur? Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no lo haces hasta el sur y tal? Eso es la segunda parte. Porque sería imposible, porque cuando empiezas a caminar pasan cosas, ¿no? Y por ejemplo, el sur es como esa ilusión óptica que hay, que realmente sabéis que todos los mapas son instrumentos geopolíticos, ¿no? Y entonces el mapa que veis del sur no es real. El del norte tampoco, pero el del sur no es real. Yo lo intenté hacer, el típico mapa que se ve en la calle, ¿no? Tú coges el dedo y pones de la Librería Alberti a Carabanchel y pones la Librería Alberti a Alonso Martínez, no es lo mismo. O sea, el mapa está comprimido, ¿no? Y el sur, como siempre, porque todo mapa es una expresión del poder político, el sur es una mancha de aceite interminable. Con lo cual, para mi salud mental y para mi energía física, decidí ir hacia el norte, ¿no? Y siguiendo una línea del deseo. ¿Qué son las líneas del deseo? Las líneas del deseo, los caminos del deseo, son atajos creados por el paso de las personas o los animales. De hecho, podéis ir a Londres siguiendo las líneas del deseo, cosa que sería maravilloso. Eso sí, tenéis que tener tiempo suficiente para perderos y demás, ¿no? Yo todos los días salgo y cruzo una línea del deseo, que está enfrente justo de mi casa. Y cada vez que paso por esa línea del deseo pienso en este tipo de cosas, ¿no? Y lo que sucedió fue que cuando yo empecé a andar, primero yo no sabía lo que iba a pasar. Segundo, no podía atravesar los edificios, ¿no? Y lo que hacía realmente es un trabajo de memorialista. Yo me siento más como un memorialista, incluso como un posero. ¿Sabéis eso de cuando tenéis un desatrancos, ¿no? Los trabajos de posería. El posero es el que baja abajo, al fango, ¿no? O esos personajes que había antes en Madrid, que sabéis que Madrid es como una ciudad invertida, ¿no? Todas las ciudades son ciudades invertidas, ¿no? Pero Madrid es una ciudad invertida. Los subterráneos de Madrid, que nadie conoce, absolutamente nadie, toda su extensión, están señalizados por nombres de calles. Las antiguas redes de trincheras que había en Madrid tenían también nombres de calles, ¿no? Y habían... A ver, pero déjame que te interrumpa. Tú
estás paseando, o sea, sales andando desde la puerta, ay, perdona Lola. Interrumpo para enterarme de cómo saltamos de que tú te pongas en la calle de la Cruz o en la Puerta del Sol diciendo voy a andar hacia el norte y a ver qué veo, y cómo llegamos a la guerra civil, a los escritores, a todas las cosas. Ahí va, porque te has adelantado, ahí va ya. Es que me siento como un presentador de televisión o algo. Esos personajes que había antes en Madrid colocaban en los desagües de las casas, en los subterráneos abajo, donde llegaban las tuberías, colocaban unas rejillas, porque en los barrios ricos, de vez en cuando, con persistencia, con espera, pues a lo mejor por los baños, por las tuberías, caía a lo mejor un anillo, ¿no? Pendiente, ¿no? Yo soy esa persona que está ahí buscando eso, ¿no? Y entonces la línea esa pasa por determinados lugares y yo puse el foco en lo que a mí me interesa, que de alguna manera es todas las cosas que he escrito o las cosas incluso que se publican en La Felguera tienen el mismo propósito. Es un ejercicio de memoria, es evitar la desmemoria. Es hacer que los muertos del pasado se paseen por el presente de los vivos. Porque si no, lo que estamos haciendo es historicismo. Y está muy bien cuando yo paseo por la ciudad y de pronto veo a un guía hablando de Quevedo, Felipe II. Es necesario, sí, sin duda. Pero la historia de la gente, ¿dónde ha quedado la historia de la gente que vivió en Madrid? ¿No? La historia de la gente que vivió en Madrid. Y hacer que los muertos del pasado se paseen por el presente de los vivos es lo que yo sentía cuando he ido caminando y escribiendo. Es una especie de comunicación con espectros, ¿no? De hecho, es casi una actividad de espiritismo. Hay una de las definiciones que hablan de psicofonías, ¿no? Una de las teorías que hablan de las psicofonías dice que, en teoría, pues son... A mí me encanta esta, ¿eh? Hay varias, ¿no? Pero una dice que son señales de sonidos o energías que quedaron ahí, ¿no? Que quedaron ahí. Por medio de la psicofonía, por medio de determinadas herramientas, los capturas, ¿no? Pues por medio del paseo, por medio de la psicogeografía, capturas esas fuerzas que existen en la ciudad, ¿no? ¿Y qué era lo que yo puse el foco? Arroyos, subterráneos, cementerios ocultos. Esto es como la idea esa de... no hollywoodiense de La maldición del cementerio indio. Y es verdad, el 30% de Madrid, me quedo corto, está levantado sobre muertos. Cuando digo sobre muertos, no es que cogieron, lo sacaron, no, están ahí. ¿Tú te acuerdas de dónde quedamos la primera vez para hablar de este libro tú y yo? Quedamos... Ah, bueno, sí, claro. En la Plaza del Conde del Valle Suchil. Ahí está. Que es un sitio que a mí me queda bien, al ir hacia mi casa y... Ahí está. Y nos sentamos y te voy a contar. Me dice, pero es que estamos en una plaza, aquí había un convento, murieron 100 monjas en un incendio. Yo hablaba así, ¿no? Y Pilar anotaba cosas en una libreta que me perturbó bastante. Yo, ¿qué estar anotando? ¿No? Y ella iba anotando, ¿no? No, yo te hablé de eso nada más sentarme. Nada más sentarnos, lo primero que me dijo es cuántas monjas habían muerto en el incendio. Y además, en la plaza ahí al lado están intentando buscar el cuerpo de Calderón de la Barca, ¿no? Sí, en la iglesia que hay allí, en la iglesia con georradares y demás, ¿no? Y curiosamente yo había ido una semana antes y en la propia iglesia, que es una iglesia triste, de pronto a mano derecha hay unos obreros allí trabajando y yo como si fuera un jubilado ahí mirando, ¿no? Y de pronto, ¿qué veo? O sea, eso fue increíble porque veo a menos de 1 metro, ahí abajo, había un chico como de la Europa del Este y veo una lápida, una tumba, ahí al lado de la iglesia, allá abajo. Era como una especie de marca, de madera podrida, con una lápida gris, y me acuerdo que le dije, oye, perdona, ¿qué estáis haciendo? Y me dijo, no, aquí del canal de Isabel II. Digo, pero eso es una tumba. Y el tío rápidamente, obviamente me vio que yo era un personaje extraño, por no decir un puto loco, y rápidamente dijo la típica expresión de, no, yo aquí solamente estoy haciendo eso, ¿no? Yo de eso no sé nada. Yo de eso no sé, a mí que me registren. Y luego a la semana eso ya estaba tapado, ¿no? Pero tú vas paseando por Madrid, vas viendo... No. Lo que hay debajo, ¿no? Los estratos. Lo que hay debajo, lo que hay oculto, lo que hay invisible, pero lo importante no es eso, lo importante es lo que no ha desaparecido. Porque con las desapariciones hay un equívoco. Y yo creo que el pasado no existe realmente. Yo sé que esto es una especie de galimatías, ¿no? Porque
el futuro siempre está pasando, ¿no? Y pensamos en el futuro y ha pasado. Pero el pasado nunca existe. O sea, el pasado nunca ha sido pasado. Es pasado cuando dices, es historia pasada. Y entonces llegas a algo que a mí, yo nunca me siento cómodo, que es historicismo, que es contar que Quevedo meó aquí y que Felipe II hizo esto, ¿no? Pero el pasado se ve en el presente. ¿Dónde está el presente? El presente está en la piedra, están las personas. Es evidente que ya no sabemos leer la naturaleza, nadie o casi nadie, pero tampoco sabemos leer la piedra. Y las ciudades nos contienen. Cuando vivimos en una ciudad, y ya lo dijo Marx dijo, las ciudades se parecen a las personas que las habitan. Los hombres se parecen a las ciudades donde habitan, ¿no? A los hombres y las mujeres. Y es verdad, ¿no? Y cuando de pronto adquieres conciencia de la propia historia que sigue siendo presente, y más en una ciudad como Madrid, porque una ciudad donde yo siento una presión abrumadora. Basta ir por el centro. Cuando hablo de nuestra intimidad con los muertos, no solamente es con los cementerios que están ahí abajo, en la Plaza del Conde Suchil, porque empezaron a hacer unas reformas para el ascensor y encontraron ahí abajo cerca de 250 cadáveres. En Tirso de Molina tenéis donde, al lado de los tornos, tenéis allí a mano derecha los antiguos, cerca de 60-70 cuerpos del antiguo monasterio que había ahí. Y que en 1919, cuando estaban haciendo la Estación del Progreso, encontraron los obreros eso ahí, que es algo muy propio de España, de Madrid, ¿no? Y eso estaba ahí como todo tirado, encontraron como 60-70 cuerpos y un periodista fue el que dijo, oye, ¿qué es eso ahí? Y entonces dijeron, nada, y cuando lo intentaron tapar ya había salido en prensa y el ayuntamiento hizo una solución maravillosa que también describe un poco a Madrid y sus autoridades, y es emparedar esos cadáveres que encontraron, los dejaron tapaditos ahí, con lo cual la próxima vez que vais a Tirso Molina y pasáis por los tornos, a mano derecha están ahí. Pero en Madrid no están ahí muy profundamente. En Madrid a la mínima surge el hallazgo, surge el asombro, ¿no? Al lado de la Sala La Riviera, ahí encuentran una villa romana. ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues se llevan las piedras, ya no se sabe muy bien, eso de poner un cristal, eso queda feo. Y al lado de la villa romana es donde están las trincheras de la guerra civil, las trincheras defensivas. Esas trincheras que describía Baroja perfectamente, Arturo Barea, ¿no? Es la gente bajando la calle Segovia, ¿no? Entregándose a la carnicería para salvar Madrid, nada más y nada menos, ¿no? Y entonces ahí estaban establecidos, y cuando hacen la M30 la soterran, ahí se encuentran no solo una villa romana, se encuentran nombres de calles, entre ellos el de Pablo Casado, no el político, sino el militar, ¿no? Y con lo cual la historia siempre está dándose la mano, el presente y el pasado están a 1 metro de distancia, están ahí al lado. De manera consciente sabemos eso. El libro lo que pretende de alguna manera es resignificar la ciudad, quizás como yo lo he hecho, que es con un objetivo casi de supervivencia, ¿no? De supervivencia a una ciudad que cada vez es más hostil para la vida, para las personas y demás, ¿no? Sí, pero el narrador de este libro, tú llevas muchos años, sabemos que eres el escritor, pero también distinguimos entre el escritor y el narrador, y el narrador quiere resolver un misterio, quiere saber qué pasó con una persona que desapareció, que decidió hacer este mismo trayecto. Es decir, Madrid se traga a sus investigadores, porque tú llevas muchos años trabajando en todos, todos sabemos que has estudiado muchísimo la obra de Baroja, de muchísimos escritores de Madrid, la guerra civil en Madrid, en fin, en todos estos otros libros están todos estos temas de siempre dándote vueltas, pero convertir esto en un thriller, ¿cómo sucede? Pues porque hay un misterio que resolver en este libro, no es solamente andar, ¿no? Pero también me ha pasado, no sé, en todo el odio que tenía dentro de un Pacheco, lo conozco toda esa historia. Yo estoy cerca de 7-8 años escribiendo todo el odio que tenía dentro, y realmente, y 4 años de parálisis, porque me encuentro un personaje tan tremendo, tan excesivo. Podía haberlo escrito rápidamente, pero no es mi voz. Y mi voz no es la de escribir un ensayo de un Madrid alternativo, ¿no? Entonces, cuando de pronto descubro
la historia de Stanley, de Henry Morton Stanley, en ese mismo lugar, en la calle de la Cruz, número 31, en el segundo piso, 40-50 años después, ahí va a estar José Ribalta Camós, que es el personaje que aparece aquí. Un oftalmólogo un poco singular, extraño, que en 1916 desaparece sin dejar rastros y lo único que dice es que va a intentar seguir una línea perpendicular hacia el norte para intentar salir de la ciudad y nunca más se supo. Entonces, al mismo tiempo que yo estoy narrando lo que estoy viendo, siguiendo ese camino del deseo, no pudiendo atravesar los edificios obviamente, pero intentando no desviarme de esa línea, intento resolver qué pasó con Ribalta Camós. Entonces, cuando yo vi que esa era mi voz, entonces el libro ya fue, y no digo que iba solo, pero casi, ¿no? Y fue eso, ese hallazgo. Pues el hallazgo, ¿no? Bueno, es que además el libro basado en el manuscrito encontrado también es un clásico, ¿no? Que puede ser sí, real o no, puede ser el MacGuffin, digamos, ¿no? sí. Pero también toda esta investigación y esta obsesión en los mapas, en la cartografía, en seguir un camino ya trazado y redescubrirlo, etcétera, creo que es una cosa muy de ahora, ¿no? Muy que tiene que ver también con eso, con retomar la ciudad, quizá. Sí, retomar la ciudad y también... Yo porque siento que si viviera en otra ciudad seguramente haría lo mismo, ¿no? Pero Madrid es apabullante, o sea, Madrid es apabullante, porque realmente, por ejemplo, yo cuando el libro, cerca de un año y medio, evidentemente yo mientras atravesaba esa línea no iba contando la historia como aparece en él. Lo voy haciendo, pero evidentemente no durante un año y medio yo investigué en cada uno de los lugares donde pasaba mi línea. Y en esos lugares puse el foco en aquello que me interesaba. Por eso no es la historia de Madrid, no es toda la historia de Madrid, ¿no? Es donde pongo el foco en aquellas cosas que me interesan. Y mientras tanto voy conociendo y encontrándome con personajes que para mí son la definición de Biznaga, de Madrid nos pertenece, ¿no? Que es Alberto García Lix en su taller en Tetuán. Lo voy a visitar, lo acompaño a la casa de un anarquista, pero no solamente voy allí sabiendo que yo lo conozco y demás, tengo la información previamente, ¿no? Hay una idea que es como necesitas la historia, conocer la historia o una mitología y luego trascenderla, ¿no? Emanciparte, ¿no? de esa historia. Y me pasaban cosas muy curiosas porque, por ejemplo, yo iba a ver a Alberto García Lix y enfrente del taller de Alberto García Lix hay una casa barco. Hay una casa barco preciosa, muy conocida en Tetuán, tiene una forma de barco preciosa. Y hay una imagen de cuando llega la Filomena que de pronto está rodeada por nieve, ¿no? Entonces casi era una postal de la expedición de Shackleton, ¿no? Y entonces yo iba teniendo esa información, ese conocimiento, pero intentando trascenderla. ¿Y qué sucede? Que de pronto cuando quieres ver, ves, ¿no? Y en Cuatro Caminos está ahí el edificio de Titanic, ¿no? Y de pronto Benito Pérez Galdós, hay muchísimas referencias al mar en Madrid. Él dice que en la Puerta del Sol, si escuchas bien, escuchas el rumor del mar, ¿no? Por eso yo quizás la Puerta del Sol lo llamo Puerto del Sol, porque es otro de los lugares que pertenecen a Madrid, ¿no? Porque siempre es un lugar casi portuario, y sigue siendo así. Madrid es un sitio modesto, es un sitio cutre, ¿no? Porque cuando te dicen que el centro de la ciudad es la Puerta del Sol, la Puerta del Sol es un sitio modesto para ser... Y entonces entiendes muchas cosas, entiendes cómo Ernesto Jiménez Caballero, posiblemente el primer fascista que hubo en España, planeó y soñó con destruir físicamente la Puerta del Sol. Y cómo hubo planes después de la posguerra para que la Puerta del Sol no fuera el centro de la ciudad. Un odio visceral por parte de los que ganaron la guerra. Bueno, es que si algo aprendemos en este libro es que no ha faltado ni un loco por hacer su proyecto para Madrid. O sea, el primero, en cuanto llegaban al poder, lo primero era reinventarse Madrid. O sea, y además aquí se da fe de algunos proyectos, incluso de hacer un Madrid subterráneo con avenidas, etcétera. En fin, muy
Totalmente. Y también crear un relato de la historia. El micro, abajo. El micro, ¿verdad? Ahí. Crear un relato de la historia. ¿Tengo que quitar yo el mío? Sí, ¿no? ¿No? Verde. Sí, soy yo. Vamos. Crear un relato de la historia un poco, un traje hecho a medida de cada cual. ¿Por qué? Porque la historia es esa. La historia yo sé que a veces nos incomoda, ¿no? Y más en una época donde vivimos de relativismo, donde se habla de que la verdad y la historia, la que es la verdad con la V mayúscula, y la historia existen. Es que no podemos renunciar a eso. Para mí eso es súper importante. O sea, nosotros ahora mismo tenemos, o yo lo siento de esa manera, cuando vas cumpliendo años, tenemos una responsabilidad histórica de no ceder un centímetro a la verdad y la historia. En una época donde se pone en duda incluso, como la idea esta de la historia interminable, la nada avanza y lo va comiendo todo. Donde se pone en duda incluso como una dictadura, ¿no? Por eso lo llaman guerra cultural, porque esto empieza de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, cuando se pone la historia sobre la mesa, el resultado es un odio visceral a la Puerta del Sol. Ernesto Jiménez Caballero, fundador de la Gaceta Literaria, expuesto en el Reina Sofía. No digo que no tenga que estar, pero está expuesto en el Reina Sofía. Un hombre absolutamente pro-nazi, un hombre que dijo Madrid 7 veces maldita, un hombre que la crónica es absolutamente espeluznante de cuando entran las tropas en marzo de 1939 sin oposición y llegan a la Puerta del Sol y se encuentran todo el gentío allí. Y entonces Jiménez Caballero, que por supuesto está contento de lo que ha pasado, obviamente, ¿no? Soñaba con eso todos los días, se siente mal porque ve el gentío que abarrota, que grita, y además dice varias veces eso de gente gritando, mujeres desgreñadas, pisando gambas, ¿no? Porque la imagen que tiene el proyecto que va a ser Madrid, el proyecto imperial que quiere que sea Madrid, esa imagen que nace del rencor, de estar en el Paseo de Extremadura, esas fotografías que todos las conocemos, donde Madrid estaba ahí al alcance de la mano. Incluso se escuchaban los sonidos, se escuchaban los gritos y no podían entrar. Y el gobierno se había ido, nadie daba un duro por Madrid. Y de pronto el milagro de Madrid. Y esos planes existieron. Igual que Antonio Palacio, uno de los grandes arquitectos, el Colegio de Arquitectos hace una exposición donde está toda la obra de Antonio Palacio. Toda, no. Porque hay un proyecto, de pronto, qué casualidad que se le ha olvidado, el proyecto en el que Antonio Palacio soñó con un Madrid imperial, con una gran vía aérea, unos delirios. Entonces, el Madrid, y eso es algo que es interesante. Hoy salía en una entrevista que me hicieron, ¿no? Y el titular era Madrid moderno se ha levantado con la sangre de la gente. Vale, muy tremendo esto, ¿no? Pero a mí me resultó bastante increíble. Esas fotografías se conocen. Las habéis visto seguramente, ¿no? Lo que costó crear el canal de Isabel II. O sea, mano de obra esclava. Eran presos los que lo hicieron. Es que construyeron hasta estaba tan alejado que construyeron una pequeña cárcel. Están las fotografías ahí, ¿no? Y el coste humano que supone eso, ¿no? Y mientras voy andando, siguiendo esas metáforas marinas, ese canal de Isabel II que lo podéis ver en el barrio del Pilar, en muchos sitios, ¿no? Que es casi una ballena que va subiendo y bajando, ¿no? Porque todavía se puede ver, ¿no? Y inmediatamente coges en el móvil, ves la foto original del mismo lugar y es espeluznante, ¿no? Porque ves de pronto, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es que la historia de Madrid es la que es la que es. Pero creo que vivimos una época donde se construyen la historia como un traje hecho a medida. Nuestro nombre es un nombre árabe, es Mayrit. Pero cuando yo leo a William Blake o a autores ingleses, me da muchísima envidia porque ellos tienen una mitología propia, que es la mitología de Albión, una ciudad eterna, ¿no? Igual que Roma eterna, Londres eterno. Pero Madrid, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos cuando aquí estábamos bajo los árabes? Un nombre que es la ciudad levantada sobre el agua, ¿no? Qué casualidad que aquellos que crean una historia de Madrid hecho a medida, el nacionalismo patriotero, de pronto se saltan, ¿no? Se saltan al mundo árabe, entonces van a los visigodos, ¿no? Claro, obviamente, porque... Pero esto es que si no sabemos
que hemos sido no sabemos lo que somos. Y nos pasa con la historia y nos pasa con la naturaleza humana. Cuando somos más jóvenes, de pronto estamos en el salón materno, paterno, y hay unas fotografías ahí colgadas en una especie de, estoy pensando en la casa de mi madre, en una especie de falsa chimenea, y de pronto hay un señor, una fotografía en sepia, y mi madre me dice, es el tío Manuel. Y yo, siendo muy jovencito, digo, a mí no me cuentes nada del tío Manuel, qué pesada. Pero llega un momento en el que te pones blandito, ya peinas canas, y más aún, y entonces sientas a tu madre y le dices, mamá, cuéntame otra vez. Tío Manuel, a todos nos pasa, nos va a pasar. Los más jóvenes os va a pasar, os va a pasar. Pues con la... ¿Para qué? Para saber lo que somos, porque si no somos como esa imagen de las películas de ciencia ficción del astronauta que ha perdido el cable y está flotando, ¿no? Y ahora mismo la memoria, la lucha es por la memoria. Es como Y por el relato, antes lo has dicho, ¿no? Por el relato. Porque por el realmente relato. cuando hablamos de historia hablamos de relato, que es lo que se intenta en este libro y en muchos de tus libros también, que es, ¿crees de verdad que se puede fijar un relato, Servando? Me impresiona eso. Se puede, no es que se pueda fijar un relato, sino que creo que ahora tenemos un problema de, creo que es importante no podemos ser omniscientes, no podemos conocerlo todo, pero es importantísimo tener como un punto de arranque. O sea, el sentido de que tú vas andando por una ciudad como Madrid y es necesario saber mínimamente la ciudad que te está conteniendo, de dónde viene. O sea, cuando tú ves los impactos de la guerra civil todavía en muchas ciudades, en muchas paredes. Cuando ves de pronto algo que siempre me ha llamado la atención en Madrid, esa oda absoluta al paganismo, que es ir por la Gran Vía y mirar las esculturas. El hecho de que el monumento más antiguo de Madrid sea egipcio. Madrid es un delirio, es el templo de Bot. Madrid es un delirio maravilloso. Y por eso tu personaje es un oftalmólogo también, por Bueno, por la el ver, vista, por el por mirar. ¿no? Por el Bueno, ver, por el mirar. Es que es un personaje curioso porque yo creo que en los médicos de esa época también estaba un poco el deseo de mejorar el ser humano, ¿no? De que la ciencia nos diera superpoderes, no sé, una capacidad de luchar contra la naturaleza, que también hay algo de eso en tu libro, ¿no? Las ganas de, o sea, el intento de torcer la naturaleza, el destino, no sé, lo que no queda más remedio, ¿no? El intento de dominar la ciudad, de que la persona se sobreponga, ¿no? a lo que no está a la vista. Acabo de decir una frase que no tiene sentido. Pero No, me encanta, no, me encanta. Pero es que el personaje que va siguiendo el narrador de este libro es un oftalmólogo que desapareció. Pero si luego se va, no quiero hacer ningún spoiler, como se dice ahora, pero se va a su hospital y buscan en sus notas en lo que estaba trabajando y es que realmente entra dentro casi como del transhumanismo, ¿no? No sé muy bien. O sea, hay todo un trama ahí que tiene que ver. A mí me encanta esa frase de los problemas del ver, porque, ¿sabéis una cosa que a mí me encantó? Leí muchísima documentación sobre problemas en los ojos, problemas del ver, ceguera. Y entonces hay una cosa súper bonita y es que creo un libro que sacó Atalanta o no me acuerdo. No sé qué de la luz, no me acuerdo. Es maravilloso porque aparecen testimonios de personas que son ciegas de nacimiento, ¿no? Y entonces consiguen operarlas y que puedan ver. Y hay una cosa que tiene que ver con la historia y con el ver y con los ojos. Y es que esas personas que de pronto logran ver, aunque técnicamente, no sé si, no estoy utilizando las palabras adecuadas, obviamente, seguro que hay un oftalmólogo por ahí diciendo, pero ¿qué está diciendo? Aunque técnicamente puedan ver, el órgano de la visión está perfecto porque lo han operado, no ven. Esto es algo súper curioso. ¿No ven? Necesitan que una persona le vaya enseñando, le vaya traduciendo lo que están viendo. Le vayan diciendo, eso es una casa, eso es una persona, eso es un barco, eso es un vaso, y poco a poco empiezan a ver un vaso, ¿no? Pues yo creo que cuando vamos por las ciudades nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo, y más en esta época donde vamos, no, todos somos víctimas de eso. Todos somos, porque además todo este tipo de fuerzas que existen en la ciudad, fuerzas, pero que claramente que existen en la ciudad, hay que tener en cuenta que el plan Castro, la ordenación moderna en Madrid, se concibe a partir de teorías donde
la ciudad es como un cuerpo humano. Por eso la palabra arteria, las arterias de la ciudad se refieren al cuerpo humano. Se concibe que la ciudad tiene que tener avenidas amplias donde circule el aire, porque se considera que todo lo que sea estrechez, condensación del aire va a dar lugar a enfermedades, y entonces la ciudad es totalmente un sinónimo de cuerpo humano. Entonces conscientemente tenemos la información, pero inconscientemente, nos guste o no nos guste, estamos sujetos a esa fuerza, ¿no? Sujetos a esa fuerza que todos sentimos de una manera o de otra, en determinados lugares, en determinadas calles, en cosas tan peculiares de Madrid como que da igual las remodelaciones urbanas, Montera siempre va a seguir igual, la calle del Desengaño va a seguir igual, nuestro pequeño barrio chino que fue Cascorro, Juanelo, Encomienda, sigue teniendo esa impronta del viejo barrio de los bajos fondos, igual al revés, ¿no? Con una presencia tan tremenda que, de hecho, uno de los que me acompañó, que es Luis de la Cruz, que está aquí, que fue fundamental, nos asombramos porque continuamente, vayas a donde vayas en Madrid, ves el skyline, el distrito financiero, ¿no? Que es el poder del dinero. Igual que ves la figura del ave fénix, que da nombre a una compañía de seguros, y da nombre porque el ave fénix que renace de sus cenizas cada 500 años es cuando aparece, y por eso Diana, la cazadora, está con las flechas preparándose en la Gran Vía, ¿no? Esa cultura que hay, que va a errar en el tiro y las flechas caen en la calzada y están ahí en la calzada. El ave fénix renace de las cenizas, es el símbolo de una aseguradora porque es el dinero lo que permanece. Más allá de las revoluciones, de las alcaldías, el gobierno. Entonces, el skyline es lo que se ve. Todo eso, nos guste o no nos guste, nos contiene, nos define, nos inspira, nos entristece, nos emociona, ¿no? Y nos rodea, sobre todo. Oye, y tengo una curiosidad ya para acabar. ¿Algún personaje o sitio que hayas redescubierto, que hayas cambiado de idea, que te haya sorprendido mientras trabajabas en este libro? ¿Algo que te haya sacado de tu...? Pues mira, habían personajes que en cada uno de los tramos me acompañaron personas, ¿no? Que a mí me interesaban. En La Puerta del Sol aproveché que vino Ian Sinclair, el gran psicógrafo inglés, y lo llevé a un sitio que él estaba encantadísimo, lógicamente, ¿no? Porque es como... es una carambola perfecta, porque el primer gran prostíbulo en Madrid es donde está la Mallorquina hoy en día, ¿no? Entonces, en ese momento La Puerta del Sol no es el centro de la ciudad, es una especie de arrabal. Y entonces el poder, pues, prostitutas que pagaban sus impuestos. Entonces el poder, pues, les permitía estar ahí, ¿no? La idea era que en vez de estar las prostitutas repartidas por toda la ciudad, estuvieran en un gran lupanar. Entonces, cuando La Puerta del Sol empieza a ser importante, ese lupanar lo cierran y hay unos terrenos vacíos, que es donde está la actual iglesia del Carmen. Y ahí montan el gran prostíbulo. Entonces el gran prostíbulo tiene de reclamo en una de las ventanas la figura de una especie de... una figura de una mujer, una especie de maniquí, ¿no? No es un autómata, no nos flipemos, pero se le podía mover los brazos. Entonces alguien de vez en cuando le movía los brazos. Entonces tú ibas por la calle y mirabas al prostíbulo y había allí un reclamo, ¿no? Y entonces pasó un cura un día, miró y dijo: ese rostro, un rostro perfecto, me suena algo. Y recordó que un cura de Toledo, amigo suyo, le había dicho una semana antes que le habían robado a su virgen. Sí, ¿dónde acabó la virgen? Y entonces el caballero de Gracia, que era un cabroncete, hizo una campaña bestial para cerrar el lupanar. Y lo cerraron. Cierran el lupanar, montan el monasterio de Bernardinos Descalzos, creo que se llaman, o lo montan, y ahí se monta la iglesia del Carmen. Bueno, y ahí Sinclair lo llevó. ¿Para qué? Pues porque creo que fue hace un año o menos, están reformando, y tiene que ver con que el pasado al final siempre regresa en la historia y regresa en la naturaleza humana. Tarde o temprano el pasado siempre reaparece. ¿Por qué? Porque no ha pasado. Y entonces de pronto empiezan en la zona del púlpito, levantan unas piedras y encuentran un montón de azulejos multicolores. El cura, ante ese hallazgo, es verdad que sale en la prensa, hay investigadores que van allí a intentar datar, nunca se sabe de dónde es eso. Otra vez,
el hombre que mató a Liberty Balance, la verdad o la leyenda que escribimos. A mí me encanta imaginar la memoria de las putas, ¿no? Emergiendo ahí de pronto del suelo. Y eso ya lo taparon. Entonces ya Ian Sinclair lo llevé ahí para eso. Y otro gran personaje que sigue vivo, que es maravilloso, que conectaba perfectamente con esa idea de cuatro caminos, y en cuatro caminos ya era como si yo sintiera que había como una mano que me estuviera empujando. Porque es verdad que empezaron a aparecer metáforas marinas por todos lados. De hecho, yo a Luis de la Cruz también le comentaba cosas, decía, ¿no? Porque aparecían como casas, barcos, referencias. Y de pronto, Perucha, que tiene un taller de bici en La Ventilla, en Tetuán, que debe tener ya casi 90 años, 80 largos, un héroe barrial que me recibe con su traje, con su mono de obrero que pone Lucifer, que es una marca de bombilla. Lucifer, me encantó cuando apareció así, yo dije, ya no puede salir. Bueno, pues él ha construido un barco dentro del taller, pero un barco con mástil, no es un barco como de aquí hasta allá, un barco navegable. Por supuesto es un barco en una botella, porque no puede salir por la puerta. Incluso con un pensamiento mágico, claro. Pues yo le decía, ¿y por qué has construido esto? Y él dice, él tiene el taller ocupado, ¿no? Y dice, porque si no puedes salir por la puerta nunca me van a echar, ¿no? Es casi un pensamiento mágico de él. Y entonces, ese tipo de personas que aparecen, metáforas marinas, barcos, hasta el momento ya casi sobrecogedor, cuando estoy llegando a Mirasierra, entonces yo me echo en una hierba, unas hierbas que hay allí. Yo llevaba un libro donde aparecía el dibujo de Moby Dick por fuera. Entonces yo lo iba leyendo, el libro no tenía nada que ver, pero sentaba, obviamente, a ver, lo podéis ir andando, ¿eh? Son como 18, 19 kilómetros, pero llegas cansado. Y entonces yo ya cuando veía ya las montañas allá al fondo, antes de Mirasierra, que es la ciudad descomponiéndose totalmente, el delirio absoluto, una ciudad, bueno, un barrio creado de como una especie de cartón piedra, la embajada de Siam. O sea, son como países ficticios. Cuando encontramos eso dijimos, ¿pero esto qué es? O sea, un país no país, es que es perfecto. Pues digo, esto es una bandera rarísima ahí ondeando. Además, Mirasierra, que está en esta cuesta, sí, que baja, es como se llama esta calle tan sí, sí. Que solo oyes como acentos alemanes, guarderías exclusivas, sí, creado por los hermanos Banús, Puerto Banús, por supuesto mano de obra esclava. Madrid se ha creado con la sangre de la gente, lo que no se cuenta es eso. Está en un sitio increíble, Mirasierra, una especie de... Sí, así. Pues me echo en la hierba y entonces yo estoy viendo el libro de Moby Dick y es que de pronto quito el libro y hay una aleta de una ballena en una escultura gigantesca que hay dentro de una empresa que hay allí. Entonces yo me acuerdo que digo, ¿esto qué es? O sea, es que era el libro, o sea, yo hice así y la aleta salió de ahí. Entonces, me acuerdo que me subí a una verja y hay una escultura gigantesca de no sé por qué razón, de una ballena con la aleta, ¿no? Entonces como que de pronto y pasa, y nos pasa a todos y todas. Todos tenemos seguro nuestro pequeño secreto, nuestro lugar talismán, un árbol que lo vemos y ese árbol para nosotros tiene unas resonancias, unas reverberaciones especiales. Un árbol o un edificio, un lugar que lo consideramos bellísimo y otro dirá, esto no tiene ningún tipo de valor estético, no me dice nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos la facultad del ver bien enfocada, pasan cosas. Bueno, pues creo que, como decías al principio, la atención bien dirigida siempre da buenos frutos, ¿no? Y realmente este libro habla de la atención bien dirigida, cuando se busca algo y se sabe, se mira el objeto de interés, ¿no? Como has mirado tu Madrid, porque yo creo que libros sobre Madrid no son incontables, hay estanterías enteras, pero este paseo psicogeográfico, histórico, literario y oftalmológico por Madrid yo no lo había leído. Tampoco les animo mucho a hacerlo y además me acuerdo que en aquel primer café en la Plaza del Conde Vallachuchil te conté que una amiga mía que nos estará escuchando, Antonia Molinero, que es del barrio de Estrecho, siempre dice que hay un triángulo de las Bermudas madrileño justo en el metro de Estrecho, que pasas por ahí y de repente hay un momento en que se te borra el concepto, el tiempo y el espacio. Y yo lo he comprobado alguna vez y creo que tiene que ver con estos personajes y con el barco. Tenemos como 10 minutos antes de que... 10 minutos para alguna pregunta, dudas. Yo creo que
más que escribir el libro, te habrá costado cerrarlo, ¿no? No, Teresa dijo, hasta aquí hemos llegado. Sí, la puerta, de hecho, la Puerta del Sol, por respeto a los editores, o sea, la Puerta del Sol tuve que meterle... me atrapó la Puerta del Sol. Entonces llegó un momento en que llevaba como 250 páginas y no había caminado prácticamente. Estaba en la Puerta del Sol atrapado, porque también es un lugar lleno o sea, allí donde mires, ¿no? Y sí, bueno, el final era... que no quiero destriparlo un poco, pero era... primero, ver si se podía salir andando de la ciudad. Cosa que no es tan fácil, os lo aseguro. Andando. No porque te canses, sino porque es que no es fácil. Tienes que tener mucha constancia y atravesar siempre lugares que son como liminales, fronteras. Siempre hay mierda, yonkis, ¿no? Es el final de la ciudad. Es como si la ciudad expulsara los desechos, ¿no? Y luego saber cuándo termina la ciudad, que es otra incógnita. Entonces, ya os digo que llegó un momento... Claro, hice un poco de trampa, porque a ver, la línea recta del norte pasaba por Mirasierra, pero terminar ahí teniendo el cementerio de Foncarral más o menos cerca. Entonces me hice una licencia y dije, voy a tirar para aquí porque en el cementerio de Foncarral estaban enterrados los miembros de las brigadas internacionales y a mí me interesaba eso. Entonces habían una pareja de 2 señores gitanos vendiendo flores por fuera del cementerio y entonces... Yo llegué, yo tenía, ante la duda tenía clara que tenía que hacer una pregunta. Y entonces la pregunta era, yo llegué allí, salí del cementerio después de ver a las tumbas de las brigadas internacionales, de echarme allí, porque estaba demacrado, la verdad, estaba súper cansado ya. Y entonces me acuerdo que le dije a los de las flores, mire, perdone, para la Puerta del Sol. Y me miraron, me dijeron, ¿a Puerta del Sol? Digo, sí, la Puerta del Sol. Me dijeron, bueno, hay un metro allí. Digo, no. ¿Puedes ir por donde se va? Y él me miró, me dijo, y me miró así, miró al otro que parecía su hijo, como claro, pensando en un loco. Y me dijo, no se puede ir, es absolutamente imposible. Entonces yo dije, es el final de la ciudad. Yo que soy vigués, iré con mi perra, que tiene mucho mejor oído que yo, y iré a la Puerta del Sol para oír el mar. Pero bueno, yendo a mi pregunta, no sé si lo relatas en tu libro, ¿qué sabes del Manzanares? Ya sabes que Tierno Galván ¿lo relatas algo en tu libro? Tierno Galván quería hacer allí una playa, igual que en el Sena en el río Sena han hecho una plaza en París, una playa en París, quería decir. ¿Qué sabes de eso? Aparte de el Manzanares me pillaba abajo, ¿no? Pero sí que tiene relación con esto que os he comentado. Por ejemplo, hay un momento, el tema de las lupanares, las prostitutas, ¿no? Que es algo que llama mucho la atención, ¿no? Pero hay un momento en el que todas las ciudades, en Madrid, pero cualquier ciudad es intercambiable, porque hay un movimiento de expulsar con criterios higienistas lo que no interesa ya, ¿no? Nos sorprende ahora la higiene, pero hasta hace poco a nadie le importaba que hubieran mataderos en medio de Madrid, cárceles, prostitutas. Madrid obviamente es un caos porque tiene los bajos fondos, y eso ya lo dijo Baroja mejor que yo, es como dice, luz y oscuridad están ahí tocándose. Y es verdad, no es como Barcelona, sales del barrio chino y ya tiras hacia la cuadrícula, ¿no? No, Madrid, caminas de la Puerta del Sol y ya está en Lavapiés. Y Lavapiés sigue teniendo esa impronta, como decía Arturo Barea, que es como los que llegaban a Madrid en la lucha por la vida se quedaban en las rondas, que eran los arrabales, y Lavapiés era ahí en medio. No habían triunfado, pero al menos tenían un sitio, bueno, más o menos, ¿no? Un poco el trampolín para llegar al centro. Pero es que el centro está allá al lado, ¿no? Es una cosa bastante... Y entonces el matadero se crea, de Luis Bellido lo crea, pero yo he leído la documentación. O sea, Luis Bellido se va a hacer una gira por Europa, mirando modelos productivos de matadero. Entonces va a Francia y dice, los franceses, va a Inglaterra, va a tal. Entonces llega a Alemania y flipa. Y entonces en Dresde dice, hay una unidad de producción ahí increíble, los alemanes sí saben tal. Claro, un modelo que luego obviamente se va, ¿no? Pero, ¿por qué se decide poner ahí el matadero donde está? Porque para que veamos la mentalidad cómo ha ido cambiando, ¿no?
Porque además el propio proyecto lo dicen, porque en el caso de evacuarlo tal, hay que está el río y se tira allí y ya, punto. Estoy hablando de hace 1900 y poco, o sea, hace relativamente poco, ¿no? Tuvo playa Madrid. Solamente una pregunta porque ya vamos a ir a la firma y los agradecimientos se dan ya por descontado, Servando. Ya sabes que aquí esta cueva tiene mucha influencia del agua porque estamos debajo, aquí encima, antes de este edificio lo que había aquí era una casa de beneficencia, tengo alguna fotografía, donde había madres con hijos que vivían como en cuevas y lavaban ropa, o sea, había unos pues depósitos de agua, unos sitios para lavar las sábanas y las toallas y la ropa de casa de la gente pudiente del barrio, ¿no? Y este sitio oímos el agua continuamente y yo creo que eso también tiene ahí algo telúrico, ¿no? Que crea telúrico. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te dice? O sea, el metro de Madrid ahora mismo es un conector de tiempos distintos. Nos metemos aquí en Argüelles, la misma línea, la línea 4, salimos a Serrano, por ejemplo. Este es un barrio donde pues las calles están medio, con agujeros en el suelo, en fin, donde se ve que lo municipal no se preocupa mucho. Y sales en Serrano 10 minutos y en 10 minutos estás en París. Las calles huelen fenomenal, o huelen a chuletón, o huelen a unos perfumes que salen de las tiendas impresionantes, que no sé cómo los ponen. ¿Qué te dice a ti todo ese barrio? O sea, ese barrio que antes no chocaba tanto, porque íbamos a Goya y bueno, el instituto donde yo fui estaba ahí en Goya, ¿no? El Beatriz Galindo. Entonces era un barrio normal. ¿Qué pasa ahora ahí? Que está todo borrado. ¿Pero a qué barrio te refieres, Lola? Me refiero al barrio de Salamanca. Vale. Que si el aroma de las tiendas caras y el olor a chuletón de los asadores ha borrado ya todos los resquicios, todas las posibilidades de evocación. Además, es curioso lo que comentas porque además has dicho el metro. El metro es como un lugar de ensoñación, casi un viaje, ¿no? De hecho, hay una parte que... tiene una importancia muy grande Gómez de la Serna, porque yo adoro Gómez de la Serna, pero Gómez de la Serna es lo más cercano que tuvimos a Dada. Y cuando yo investigué la figura del flaneur en Madrid, es una figura, esto es chungo decirlo, pero es una figura casi inexistente, de verdad. O sea, ¿por qué? Porque toda la gente de la bohemia, del decadentismo, de las tertulias, eran unos comodones, estaban todos alrededor de las mismas tertulias que no salían de un radio muy pequeño. ¿Quiénes? Pues a lo mejor Maruja Mayo cuando va a Vallecas, ¿no? Y va en busca allí de osamentas, de desperdicios. Y Gómez de la Serna. Entonces Gómez de la Serna hace un viaje psicogeográfico en el metro donde va describiendo en su línea cosas increíbles, porque dice que es como si fuera una montaña rusa de un parque de atracciones. Claro, el metro impresionaba a la gente e incluso aterrorizaba a la gente un poco. Y cuando llega la guerra civil es el lugar donde nos escondemos, nos convertimos en el pequeño Broadway ultra iluminado que es la Gran Vía, a de pronto la oscuridad impuesta, los apagones, la ciudad ya no se reconoce, los edificios son medios en ruinas, son esqueletos ranqueantes donde miras para detrás y no hay nada, la ciudad cambia totalmente y tenemos que meternos como topos en ciudades subterráneas que intentaban evitar precisamente que fueran ciudades, es decir, que no hubieran camas, y empezaron a haber camas, ¿no? Camas y ciudadelas creadas dentro del metro, ¿no? Por eso a las 11 de la noche llegaba... De hecho, eran anarquistas del Colegio de Abogados, era una especie de oximorón. Creo que se llamaban Águilas de la Libertad, creo, y eran ellos los que pedían la documentación a la gente que estaba dentro del metro refugiándose, por si habían ahí entre fugitivos, gente que había desertado. ¿Por qué? Porque la guerra es la guerra, obviamente, ¿no? Y acojonaba, ¿no? Y el frente estaba ahí mismo. Y es verdad que los cambios en Madrid siguen siendo como... Es una ciudad especial, pues siguen siendo muy bruscos. Luego hay una especie de ciudadelas dentro de la ciudad, ¿no? A mí me encanta, uno de mis sitios favoritos es la parte de la zona de ópera, donde está la Plaza del Biombo, que muchas veces voy a comer allí, ya estoy diciendo lo que no debo decir, pues solo hay 3 mesas y siempre están libres, ¿no? Pero estás dentro de la ciudad y estás apartado, ¿no? Estás apartado de la ciudad. Madrid es hay un amigo que siempre dice eso y es verdad, siempre ha sido un lugar
está hablando de Madrid, ¿no? Un lugar acogedor para los inadaptados. Para los inadaptados, un lugar acogedor para los inadaptados y un sitio que era lo que repelía y repele a los nacionalistas, que es provinciano, pequeño, cutre, no es Barcelona, no estamos al lado de Europa, es el sur, somos ruidosos, la Puerta del Sol siempre ha sido igual, es que siempre ha sido igual, o sea, da igual, a 60, 70 años tú vas ahora por la noche y es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Pues nada, con esa Madrid nuevo y eterno, y no sé, y visto de otra forma, desde luego, eso sí les puedo asegurar que visto de otra forma nos quedamos. Habrá firma de ejemplares, Servando, pues para quien quiera llevarse el ejemplar firmado es el momento también. Y a Biznaga, pues desde aquí le decimos a Broncano que nos lo devuelva en buen estado, por favor. O sea, que tiene que venir, no sé, para la tercera edición les volvemos a convocar, ¿qué hacemos? Porque esto, sí, ¿no? Bueno, pues en la tercera edición están de nuevo convocados, que lo sepan.